densidades, temperaturas y composición. En la actualidad tenemos un nuevo modo de operación que recientemente también hemos implementado, que lo llamamos East-West Drift más Faraday. ¿Y por qué? Porque es un modo que ahora nos permite medir todos los parámetros de la ionosfera de forma simultánea. Anteriormente, como pueden ver en esta tabla tenemos que actualizarla, teníamos el radar podía operar en este modo o en este otro modo, y es decir, solamente podíamos medir ciertos parámetros según el modo de operación. El cambio de modo era un proceso lento que demoraba un día por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos un día. Entonces, por ejemplo, si operábamos con el modo que llamamos East-West Drift, solamente medíamos velocidades zonales y verticales. Si utilizábamos el modo Faraday, solamente medíamos estos otros parámetros. Ahora tenemos un combo. Es una combinación o un híbrido entre ambos modos de operación que nos permite medir todos los parámetros ionosféricos de forma simultánea. Y bueno, que son los parámetros físicos que caracterizan la ionosfera y que son de interés, ¿no? Y acá en estos gráficos precisamente muestro. Sí. Una consulta, Marco. En la tabla anterior, ¿por qué varía el rango de alturas en cada bueno, esto ha sido básicamente por según el tipo de pulso, hay una diferente potencia que se transmite, y la potencia que se transmite al final de cuentas nos va a determinar cuál es la máxima altura que se puede, a la cual podemos alcanzar. Por ello, por ejemplo, va variando acá la altura porque según el pulso podemos llegar a más o menos altura. Y bueno, esos son valores promedio, ¿no? O sea, dependiendo también de la concentración de electrones en la ionosfera, hay días en que vamos a poder llegar más alto, otros días que no vamos a poder llegar tan alto, ¿no? Porque también eso va variando de día a día. De día a día tenemos más o menos concentración de electrones. Entonces, los modos de operación del radar estaban divididos en dos tipos: perpendiculares al campo magnético, con los cuales medíamos los drifts, y no perpendiculares al campo magnético, con los cuales medíamos temperaturas y densidades. Y acá en estos gráficos les muestro precisamente lo que mencionaba. Este es un mapa a lo largo de un día de, por ejemplo, las mediciones de las velocidades zonales del plasma sobre Jicamarca. Estas son 24 horas de medición, y estas son las alturas, que va desde más o menos unos 200 a acá 800 kilómetros de altura. Y acá vemos pues cómo va variando la velocidad del plasma a lo largo del día. Es decir, estos colores nos muestran la variación de la velocidad hacia el este o hacia el oeste, ¿no? En este caso que son zonales. Por ejemplo, eso es la mayor capacidad que tienen los radares, o mejor dicho, esto es lo bonito, digamos, de los radares, que podemos hacer estas mediciones, estos perfiles, digamos, de forma rutinaria, ¿no? De forma remota, sin tener que estar presentes en la ionosfera. Y por ejemplo, acá muestro también un gráfico de lo que vendría a ser la temperatura, por ejemplo, de los electrones, y esta es la temperatura de los iones, también sobre Jicamarca, también 24 horas de medición. Acá hay 48 horas de medición, y estas también son las alturas, ¿no? Pero así como medimos, esto es operando el radar en el modo que llamamos de dispersión incoherente, que digamos que se enfoca en medir lo que se conoce como la ionosfera tranquila, ¿no? En condiciones tranquilas. Pero así también nosotros podemos operar en los modos que llamamos de dispersión incoherente. Y en los modos de dispersión incoherente nos enfocamos en observar las inestabilidades. Así como la ionosfera puede estar tranquila o quieta, también la ionosfera puede estar inestable, ¿no? ¿Qué significa que esté inestable? Significa que se producen cambios abruptos, por ejemplo, en las densidades de la ionosfera, ¿no? Se pueden producir, en vez de tener una región, imagínense en el mar, en vez de tener una región en el mar que es uniforme, ¿no es cierto? Lo que se producen de repente son huecos de densidades, imagínense en el mar burbujas que aparecen y producen remolinos y cosas por el estilo. Fenómenos de ese tipo
también se observan en la ionosfera. Y eso es a eso los llamamos inestabilidades. Es decir, la ionosfera deja de estar en el estado tranquilo y genera, por ejemplo, burbujas, ¿no? O remolinos o cosas por el estilo. Y ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos son observados, o lo podemos observar con el radar Camargo. Ahí a esos modos los llamamos de dispersión coherente. ¿Por qué? Porque la señal que viene de estos fenómenos, o la señal que es irradiada por estos fenómenos, ya no es una señal, tiene cierto grado de coherencia, eso es lo que quiero mencionar. ¿Por qué? Porque las partículas, ahora que están producidas, entre ellas tienen un cierto grado de coherencia entre ellas. Es decir, las trayectorias de estas partículas saben sobre la otra, una sabe sobre la otra. ¿Por qué? Porque están de repente sometidas en conjunto a una misma fuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los modos de dispersión coherente medimos varios fenómenos. Este es un gráfico precisamente de los diferentes fenómenos que se pueden medir durante el día con el radar Camargo, pero mejor lo presento en este gráfico, que es mucho más ilustrativo. Estas son las horas del día, es decir, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Este es un rango de alturas y, por ejemplo, durante el día podemos medir el electrochorro ecuatorial, que es una corriente de electrones que ocurre a unos 100 kilómetros de altura. Es una corriente muy fuerte de electrones que produce precisamente ciertas inestabilidades en el plasma y que las podemos medir durante el día. En esta región, que es la región de los 150 kilómetros, hay un fenómeno que también recibe el mismo nombre, son los ecos de 150 kilómetros, cuya explicación todavía no es entendida y que es parte de estudio actual. Es decir, no se entiende cuál es el origen o la razón por la cual ocurre este fenómeno y que producen pues estas señales que son medidas por el radar. Además, en las horas de la mañana, a esta altura, alrededor de los 100 kilómetros, entre las 6 y 8 de la mañana y durante la madrugada, se pueden medir meteoros con el radar de Camargo a una resolución de por lo menos unos 4 meteoros por segundo. Y eso también es ahora de estudio actual. Y en la región de los 60 o en la región de la mesósfera podemos medir pues, ecos de esta región que son, como pueden ver, que son capas turbulentas, ¿no? Donde se producen remolinos. Sí. Estas inestabilidades que mencionas ocurren en la densidad, ¿cierto? Sí. Por general. Entonces, sí se podrían observar, me imagino, en cierta medida, utilizando el modo coherente, por lo que de cuentas es densidad. ¿Se observa de alguna manera? El radar al final de cuentas va a observar lo que ocurre en la ionosfera. O sea, el fenómeno no depende del radar, ¿no? Hay un fenómeno que ocurre en la ionosfera, yo opero el radar, prendo mi radar y voy a medir ¿cómo se dice? Voy a medir lo que ocurre realmente en la ionosfera. Puede estar en estado estable o puede estar en estado inestable. Sin embargo, ¿por qué hacemos la distinción en los modos de operación? Porque según los modos de operación significa que estamos cambiando secuencia de pulsos, configuración de antena, o qué sé yo, para enfocar nuestra observación en un tipo de fenómeno particular. Para las observaciones de modo coherente, digamos que reacomodamos nuestra antena, configuramos nuestros pulsos para enfocarnos específicamente en observar estos fenómenos. Y seleccionamos, digamos, los parámetros adecuados de observación para poder tener una mejor observación de estos fenómenos. Con los modos de dispersión incoherente también hacemos lo mismo, pero para enfocarnos en observar la ionosfera tranquila, ¿no? The quiet ionosfera. Pero eso no significa de que con uno u otro modo no vamos a observar ambas cosas a la vez. Sí, porque estos fenómenos son tan fuertes que igual los vamos a poder ver cuando estemos operando en el modo de dispersión incoherente o viceversa también. Entonces, con ambos modos observamos estos fenómenos, ¿no? Después, esto, digamos, durante las horas del día. Bueno, iba mencionando de los ecos mesosféricos, que es debido pues, a turbulencias que ocurren en esa región, ¿sí? Son pequeñas capas donde el plasma está turbulento, se forman, ¿cómo se llama esto?
eddies, que son regiones turbulentas, y que, que de esas regiones es que se pueden obtener ecos de retorno. Pero también podemos obtener ecos de retorno en la baja atmósfera, y también podemos medir con el radar de Jicamarca vientos en la baja atmósfera, en la troposfera, que son pues cambios en probablemente cambios en humedad, temperatura, principalmente cambios en humedad y temperatura en la troposfera. Lo que hacen al final de cuentas es cambiar el índice de refracción de la troposfera, y en estas variaciones del índice de refracción, o a partir de esas variaciones en el índice de refracción, es que obtenemos señales de retorno. Algo importante que mencionar es que ustedes, por ejemplo, ahora saben que hay en los aeropuertos, o en varios aeropuertos, hay pues radares meteorológicos, radares perfiladores de vientos, y radares de ese tipo, ¿no? Que lo que hacen pues es, por ejemplo, medir precipitación, ¿no es cierto?, lluvias, etcétera, etcétera. Esa técnica de radar, al final de cuentas, es una técnica reciente, es una técnica que debe tener de repente menos de 20 o 30 años. Y fue originalmente inventada acá, con el radar de Jicamarca, en los años 70. Es decir, hasta los años 70 no se conocía, no se sabía de que se podían medir o utilizar el radar para medir este tipo de cosas. Se tenía el radar de Jicamarca desde los 60, como hemos conversado, y medían la ionosfera, pero nunca no se habían enfocado a entender qué era lo que pasaba en la baja atmósfera. Eso lo hicieron recién en los 70. Cuando hicieron las primeras pruebas y configuraciones de experimentos para medir y entender qué cosa pasaba en la baja atmósfera, se dieron cuenta que podían medir precisamente eso que les mencionaba, estas variaciones en el índice de refracción, podían medir los vientos de la baja atmósfera. Y bueno, desarrollaron la técnica, y luego la técnica fue exportada, y ahora compañías a nivel mundial pues venden estos radares basados en técnicas que fueron desarrolladas acá en el observatorio por el doctor Ronald Guzmán, que fue quien las desarrolló, ¿no? Así como en el día, en la noche tenemos otros fenómenos, y este es un gráfico que muestra un fenómeno que se conoce como la F dispersa. ¿Qué es la F dispersa? La F dispersa está relacionada con burbujas que se generan en la ionosfera, huecos de densidad. Es decir, si yo tengo, de repente, se pueden imaginar, siempre hacen esta analogía, ¿no? Agua y aceite, ¿no es cierto? Lo ponemos, ¿qué más de hecho? El aceite, ¿no es cierto? Tenemos el aceite, ponemos encima el agua, de repente lo volteamos, y lo que se van a empezar a generar son burbujas, de repente, de agua tratando de subir, ¿no? Y esas burbujas, al final de cuentas, algo similar ocurre en la ionosfera. Durante el día, debido a la presencia del sol o a ciertos vientos, se logra mantener una región de baja densidad y encima una región de alta densidad, ¿no? La región de la ionosfera, ustedes ven que tiene un perfil, ¿no es cierto? Entonces significa que tengo una zona de alta densidad por encima de una región de baja densidad. Y eso se logra mantener pues debido a las condiciones del día, ¿no? Hay una influencia del sol, hay vientos, etcétera, que permiten que esto se mantenga así. Pero cuando llega la noche, estas condiciones desaparecen. Ya no hay radiación solar que permite que se mantenga la generación de electrones, desaparecen los vientos. Bueno, entonces entramos en una situación inestable. Un objeto, un gas pesado sobre un gas liviano. Entonces lo que va a tratar de ocurrir pues es que este gas va a tratar de bajar en altura, y el otro va a tratar de subir. Cuando eso ocurre, se produce una inestabilidad, se forman burbujas. Y esas burbujas al final de cuentas se conocen como lo que generan son señales que se conocen como la F dispersa, que son señales que también pueden ser medidas con las ionosondas, que lo van a medir probablemente con Viper. Entonces, eso con respecto a las cosas que medimos en Jicamarca. Luego, ¿por qué estudiamos la alta atmósfera? Y ahí quería mencionar algo sobre clima espacial, que es algo que seguramente ya han escuchado antes, ¿no? El clima espacial se refiere a las condiciones del Sol, viento solar, la magnetosfera, la ionosfera y termósfera, que pueden influenciar
la performance y confiabilidad de sistemas tecnológicos en la Tierra y en el espacio, que pueden pues tener un efecto sobre la salud y o sobre la vida de las personas, ¿no? Es decir, con el clima espacial nos referimos a aquellas condiciones digamos, en nuestro sistema planetario, Sol-Tierra, en la relación Sol-Tierra, más que el sistema planetario, en la relación Sol-Tierra, que pueden tener una influencia sobre nosotros. Y por ello es que queremos estudiar el clima en el espacio. ¿Y qué influencia puede tener? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, puede tener ahora, con el avance de la tecnología, con el desarrollo cada vez más de instrumental electrónico, pues puede tener mucha más influencia. Ya se pueden imaginar que pues, erupciones en el Sol, por ejemplo, pueden generar ondas electromagnéticas muy potentes que lleguen a la Tierra y que puedan quemar circuitos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, satélites y qué sé yo pueden verse afectados por esos fenómenos. Y de hecho ocurre, ¿no? Más de una vez, satélites que circulan en la Tierra pues han sido quemados, literalmente, pues precisamente por estos fenómenos. Y se imaginan, pues, si es que un satélite que sirve para comunicaciones se interrumpe, pues va a tener un efecto sobre nuestra forma de vida. Ahora cada vez más que dependemos pues, del Twitter, del Facebook y de cosas por el estilo, o del Internet, ¿se imaginan pues ahora la vida sin Internet? ¿Se imaginan la vida sin celulares? ¿Se imaginan la vida sin GPS ahora, por ejemplo? Entonces, el clima espacial puede tener un efecto sobre nuestra vida y bueno, obviamente también sobre la salud. No directamente para nosotros, porque quien nos protege es precisamente la ionosfera. La ionosfera sirve de escudo protector contra las emisiones de ondas electromagnéticas y o de ondas ultravioleta y ese tipo de cosas que vienen desde el Sol. Pero sí, más bien los astronautas, los astronautas, ya sea en las naves espaciales o que están en la estación internacional, ellos sí pueden ver afectada su vida con su salud con estos fenómenos. Entonces, veamos qué efectos tendríamos en radiocomunicaciones. Por ejemplo, tenemos erupciones solares, los solar flares, que pueden enviar rayos X a la Tierra y que pueden modificar la ionosfera. Y al modificar la ionosfera, claro, nos protege a nosotros nuestra salud, pero ¿qué es lo que vamos a ver afectado? Una degradación, por ejemplo, en las comunicaciones de radio HF. Eso por ejemplo, puede ser un efecto importante. Ustedes saben que la ionosfera es usada pues, a veces como un espejo reflector de estas ondas de radio y que sirve pues, para establecer comunicaciones de radio entre diferentes lugares del mundo, ¿no? Así también, pues, las erupciones solares, los solar flares suelen ser erupciones pequeñas, pero también pueden haber erupciones mucho más grandes que son conocidas como eyecciones de masa coronaria del Sol, las cuales pueden afectar pues, no solamente estas comunicaciones, sino también la navegación por GPS, ¿no? Al producir perturbaciones en la ionosfera, al final de cuentas también producen perturbaciones o cintilaciones en la ionosfera, en las señales de GPS. Y al producir perturbaciones en las señales de GPS, pues podemos tener errores precisamente en las mediciones de posición. Ahora un GPS normalmente te puede dar un error de precisión de 1 metro, 2 metros, algunos metros, ¿no? Hasta de repente hasta 10 metros de error en un GPS típico. Pero se imaginan con una circunstancia de este tipo, cuando hay emisiones o erupciones muy fuertes, estos errores pueden incrementar, pueden llegar a la decena de metros o tal vez hasta la centena de metros. Y al tener esos errores, pues se pueden imaginar, ya el GPS deja de ser confiable. No es lo mismo yo utilizar el GPS para venir a, por ejemplo, a Jicamarca y en vez de llegar a Jicamarca, pues llego al otro lado del cerro porque hay un error en la posición que me está entregando mi equipo, ¿no? Errores por el estilo, obviamente son cosas que se están estudiando y precisamente eso es algo para lo cual se utiliza la red LISTEN, para poder estudiar estos fenómenos y ver la forma de contrarrestar estos efectos, ¿no? Y lograr que pues, nuestros GPS sean cada vez más confiables. Eso, por ejemplo, es un objetivo de la red LISTEN. Peligros de radiación solar. Pues, mencionábamos, pues envían partículas energéticas a la Tierra
los satélites instrumental electrónico a bordo se pueden malograr. Es decir, esta radiación solar, debido pues a las erupciones o eyecciones de masa coronaria, pueden pues quemar el instrumental electrónico a bordo, me refiero en cohetes, en satélites o en la estación internacional. También los humanos pueden ver afectada su salud, ¿no es cierto? Y otros tripulantes a bordo Yo también, acá es otro tema también interesante. Por ejemplo, para gente que está viajando en aviones, no necesariamente en naves espaciales. Tenemos naves espaciales, pero no tenemos cohetes. Pero en aviones también pueden tener efectos en los polos. Debido a tormentas magnéticas, también pueden ver afectada su salud, ¿no? Porque también son exposiciones a radiaciones muy altas. ¿Qué es lo que ocurre también acá? Estas tormentas también pueden inducir corrientes en los polos, en el polo norte o el polo sur. Y estas corrientes en los polos, al final de cuentas, pueden tratar de viajar hacia latitudes un poco más intermedias, digamos. Y lo que han producido es generar corrientes en estaciones generadoras de electricidad. Corrientes tan altas que al final de cuentas lo que han hecho ha sido destruir las estaciones generadoras de electricidad. Eso es algo que ocurrió, por ejemplo, en Canadá. Y al momento de hacer eso, pues lo que generan pues, son grandes apagones, ¿no? Entonces, esos efectos también se pueden observar. Hasta ahora son efectos que han ocurrido en los polos y los casos típicos